Cuando amaneció la burguesía, el primer gótico, 1150-1250. El arte gótico surgió como consecuencia de una rápida transformación del románico. El paso de un estilo a otro queda atestiguado por una gran profusión de formas intermedias que nos permiten imaginar el cambio como a través de una secuencia cinematográfica en que los nuevos elementos artísticos van sucediéndose veloz e ininterrumpidamente. No se crea por ello que el gótico representó la última manifestación del románico. Muy al contrario, aunque la transición entre ambos estilos se hizo de un modo suave y fluido, sin embargo, cambios bruscos, los resultados a que condujo esta evolución se nos aparecen no solo distintos, sino en muchos casos radicalmente opuestos a los de la etapa anterior. El área geográfica del gótico coincide sustancialmente con la del románico, es decir, los territorios comprendidos en el ámbito de la Iglesia romana. Posteriormente, a principios del siglo XVI, los descubrimientos hispánicos hicieron posible que las últimas manifestaciones del gótico llegasen a América en unos tiempos en que ya se imponían de modo rotundo las formas artísticas del Renacimiento. Las causas que motivaron la evolución desde el estilo románico al gótico hay que buscarlas fundamentalmente en la honda transformación de la económica y social que experimentó la Europa de aquella época. Los reyes, con el fin de aumentar su autoridad sobre los señores feudales, tendieron a crear zonas francas en las encrucijadas de caminos y en los puertos, de modo que pudiese instalarse en ellas una población exenta de servidumbres. Se originó así un pujante desarrollo de la vida burguesa, basada sobre todo en el intercambio de bienes de consumo y, como consecuencia, en la producción de estos bienes. Una civilización comercial y artesana, dominada por fuerzas claramente económicas y basada en el equilibrio de la legalidad escrita e incluso a veces en una incipiente democracia, sustituía a la cultura agrícola dominada por las fuerzas mentales de los monasterios y por la fuerza física de los ejércitos feudales. La nueva arquitectura religiosa gira especialmente alrededor de la catedral, imagen del poder de los obispos, quienes gracias a la burguesía podían eclipsar ya a los monasterios. La arquitectura civil, enmudecida desde los tiempos de Carlomagno, creaba los edificios corporativos, el Belfort, el mercado, la Hall, la Liotja, la Atarazana, la hospedería, el hospital. La vida burguesa permitió el acceso a la cultura de otras personas que no fuesen monjes o clérigos. Este enriquecimiento mental del mundo civil vino acompañado de un importante desarrollo económico, que creó por primera vez desde el ocaso de Roma la figura del cliente. Los monasterios habían producido para ellos mismos. Ahora cualquiera que estuviese capacitado podía producir para satisfacer la demanda de una clientela variada y libre. Aparecieron así artífices independientes, auténticos hombres de negocios dedicados a construir, esculpir, pintar, tejer o cincelar para servir a una extensa clientela. La mentalidad formada en estos factores hacía coincidir racionalismo y realismo. Un optimismo teológico radical era la imagen de ese sentimiento que identificaba lo lógico con la verdad, lo físico con lo ideal y en el fondo el mundo de la riqueza con el del espíritu. El racionalismo gótico se manifiesta en el geometrismo lineal, que minó rápidamente el carácter de la plástica románica, sustituyendo su pasividad, la estática de sus masas constructivas y la visión irreal de sus policromías planas por un arte de nervio, de perfil, de la moldura, de la imposta y de la línea. Elemento este último que no sólo resigue las estructuras para evidenciar un contenido energético, sino que tiende además a liberarse de la masa para bordar en el espacio unas redes lo más puramente lineales posibles, en tracerías, calados, cresterías, frondas, pináculos, agujas y chapiteles, o bien para aislarlas visualmente por medio de la luz, flotando en la oscuridad de unos fondos excavados. Este linearismo no sólo informa la arquitectura y los objetos de carácter constructivo, sino que aparece asimismo en las artes figurales. Escultores y pintores, como se ve en los álbumes de diseños de Villard de Honnecourt, insertaron sus imágenes de seres vivos en unas redes ideales de líneas geométricas. En sustitución de los acantos clásicos y de las arbitrarias palmetas, en lugar de los grifones, los dragones, los unicornios y demás seres fabulosos del mundo románico, los temas ornamentales de la arquitectura gótica representan plantas y animales de todos conocidos,
el cardo, la achicoria, la lechuga, la eglantina, el roble, el castaño, la vid, la sagitaria, la col y la coliflor, junto con los gallos y las gallinas, los conejos y los pájaros. Con esta temática llegó también a la propia imaginería religiosa la sustitución progresiva de lo irreal invisible por lo real y palpable. Podemos decir que existe ya arquitectura gótica desde el momento en que se impone el alarde técnico constructivo con su sistema mecánico articulado de haces de apoyo, ojivas, contrafuertes, arbotantes y pináculos, todo ello en función de una obsesionante búsqueda de la verticalidad. Pronto las naves se elevarán a alturas insospechadas hasta entonces, por encima de los 30 o 40 metros, por ejemplo en París, Amiens, Beauvais o Palma de Mallorca, las agujas de Salisbury, de Chartres, Fribourg, Ulm, algunas de ellas terminadas modernamente, pero ya previstas en su tiempo, rebasan de poco o de mucho los 100 metros de altura. En escultura y en pintura nace el gótico cuando la abstracción simbólica, la plástica de las ideas y de las personalidades eternas cede el paso a un acercamiento a la vida mortal, con una plástica de lo tangible, de los hombres y de las mujeres. Respecto a la arquitectura, las innovaciones estructurales introducidas por el románico normando de Francia e Inglaterra se unieron a un repertorio formal empleado por los normandos de Sicilia, a partir de lejanos orígenes persas, en el arco apuntado, la tracería entrelazada, los vanos trebolados y las columnas de una delgadez extremada, con fustes fasciculados. La generalización del uso de la bóveda ojival, procedente del románico, permitió aplicar en todas partes los criterios de la arquitectura verticalizada y favoreció la concentración de cargas llamada a liberar los muros, facilitando así la apertura de grandes ventanales. La mencionada catedral de Durham, construida en pleno románico normando, puede ser considerada ya en 1104 como el verdadero punto de partida del Early o primer gótico inglés. En el continente se ha podido decir que el abad Sugerio de Saint-Denis fue el verdadero inventor del gótico. Cuando dirigió la erección de su iglesia entre 1137 y 1149, casi toda ella fue rehecha bajo San Luis, pero se conserva el ábside con todas las características del primer gótico: robustos pilares cilíndricos con capiteles vegetales, girola y capillas radiales, alzado verticalizado y abovedado, ojival apeado, en arbotantes y contrafuertes con pináculos. De Saint-Denis procedían los artífices que levantaron las catedrales de Noyon, Senlis y Chartres, y en estas se inspiraron a su vez los constructores de Sens, Saint-Remy, Reims y Soissons. En esta segunda etapa se desarrolló la subdivisión de los ventanales por una columnita central y una tracería según una idea persa que encontrábamos ya en Uqandir en el siglo VIII, que se transmitió a la arquitectura islámica e incluso a la asturiana y siciliana. También se desarrolló en ella el sistema de ganchos o trepados en forma de cogollos o de frondas que erizan las aristas y los pináculos. La tendencia a la complicación que acusan estas innovaciones cristalizó en el proyecto de la Catedral de Laon en 1160. Todos sus elementos son todavía románicos, pero su organización espacial y dinámica aparece como plenamente gótica. En 1163 se inició la construcción de la más equilibrada de las catedrales góticas, Notre Dame de París, cuya fachada, levantada entre 1195 y 1225, constituye una manifestación perfecta de la fe gótica en la soberanía de los valores geométricos puros y de su confianza en la armonía como suprema expresión de un universo contemplado con ojos optimistas. Aparte, esta fachada, las naves de Notre Dame con su alternancia de apoyos y sus tribunas altas se hallan muy vinculadas todavía al esquema románico normando. La catedral de Amiens, levantada entre 1220 y 1279 con una nave de 133 metros de longitud, 14,50 de anchura y 42 de altura, apeada en pilares cilíndricos con columnillas adosadas, constituye el monumento capital del primer gótico. La verticalidad impuesta por los normandos, con sus consecuencias en el desarrollo de los vitrales y del complicado sistema muy visible de contrafuertes y arbotantes por encima de unos colaterales muy distintos en altura de la nave central, fue una concepción esencialmente nórdica, cuyas características se van atenuando a medida que se avanza hacia el sur.
Posiblemente el hecho de que las tierras mediterráneas hubiesen tenido en el período románico una cultura propia, mucho más viva y compleja y asimismo más clásica que las tierras de lengua francesa o inglesa, motivó el doble fenómeno del rápido entusiasmo del norte por un arte nuevo, que allí coincidía con el primer desarrollo de una alta cultura original, y el conservadurismo del sur, arraigado en el prestigio de los conceptos románicos. Equidistantes de los dos polos de esta dualidad se encuentran la Borgoña, el Valle del Loire y el Poitou, los más meridionales entonces entre los países de lengua francesa, los cuales constituyen una zona de transición. En Borgoña, el estilo del Cister, que, como sabemos, irradió sobre Europa entera, adaptó las novedades constructivas góticas y ciertos rasgos de su molduración a un concepto de volumen y de espacio que continuaba siendo básicamente románico. En el Valle del Loire y el Poitou se desarrolló un tipo de iglesia en el que el espacio se cubre con grandes tramos ojivales de planta cuadrada y perfil bombeado. Este estilo, visible en la Catedral de Angers, por ejemplo, se inspira en la tradición románica de nave única cubierta con cúpulas. Por otra parte, en las llamadas iglesias de lonja, como la Catedral de Poitiers, sus tres naves presentan una altura casi idéntica. En los países de Occitania se desarrolló una arquitectura análoga a la cisterciense, que llegó a representar un carácter opuesto a los rasgos de lo que en Francia o en Inglaterra suele tenerse por gótico. En lugar de complicación, simplicidad; frente al predominio de los vitrales, predominio de grandes muros; en lugar de la verticalidad, horizontalidad; naves cortas y anchas en vez de naves largas y estrechas; en oposición a las tres naves del gótico, nave única en vez de arbotantes contrafuertes; y en lugar de cubiertas agudas, cubiertas bajas, incluso bóvedas desnudas. Además, a menudo se conservó el arco de medio punto, y no es raro encontrar el sistema mantenido por los árabes de la cubierta con vigas de madera apeadas en arcos diafragma. Este tipo de arquitectura es visible en grandes monumentos de Languedoc, como la Catedral de San Esteban de Tolosa, con su enorme y aplastada nave única, abovedada; o la Catedral de Mirepoix, que, con su techo envigado apeado en arcos diafragma, tuvo en su tiempo la nave más ancha del mundo. El mismo estilo se percibe en las construcciones catalanas de influjo cisterciense, no solo en la iglesia de Santes Creus o la mayoría de dependencias y el claustro del monasterio de Poblet, sino asimismo en la terminación de las catedrales de Tarragona y Lérida. Del mismo modo que en el Languedoc y en Cataluña, la fuerte tradición románica influyó poderosamente en las novedades góticas. En los países germánicos pesó mucho la tradición carolingia. Nuestra Señora de Tréveris o Santa Isabel de Marburgo presentan en efecto alzados góticos sobre plantas carolingias. La escultura gótica se desarrolló más tarde que la arquitectura. En Inglaterra continuó dominando el ornamento geométrico, y en Francia las portadas de Saint-Denis y la primera de Chartres se adornan con esculturas plenamente románicas. La nueva escultura no aparece hasta el tímpano de Senlis, esculpido hacia 1185, con temas típicamente góticos, sobre todo por lo que tiene de humanización el culto de la Virgen. El nuevo estilo de la Puerta de la Virgen de Notre-Dame de París, 1210, con la dormición y la coronación de María, sentada en el mismo trono de Jesús, según el tema del mosaico romano de Santa María in Trastevere. Al igual que hemos visto en arquitectura, las esculturas de la Catedral de Amiens constituyen la sublimación de los ensayos de París. Sobre todo en su serena, equilibrada y purista, lejana y humana a la vez, figura de Cristo del Partelus, el famoso Beau Dieu. Al final del primer gótico, hacia 1250, la Virgen dorada del Partelus del testero norte del transepto de París, con su contrabalanceo praxistélico, tiende a sustituir esta noble grandeza serena e impasible por una gracia y una ternura que afloran en la sonrisa y en los ojos oblicuos y el gesto elegante de las manos. Esta nueva orientación abre ya la puerta al llamado arte radiante. La pintura del primer gótico, como corresponde al concepto arquitectónico de los grandes ventanales, fue esencialmente pintura de vitrales. Si los de Chartres se nos muestran todavía románicos, los de Auxerre, Bourges y Troyes, si bien
muy ricos en rojos y azules fuertes, confieren ya importancia al linearismo elegante y a la temática narrativa, al mismo tiempo que dan cabida a los primeros pormenores pálidos y suaves en grisalla. Incluso la pintura de miniaturas se inspiró en los vitrales, con sus trazos fuertes y colores vivos y compactos, como se ve en el Salterio de San Luis. En Inglaterra, el linearismo, que ya se percibe en tiempos románicos, aparece ahora mucho más acusado, pero en vez de inclinarse hacia los rasgos exagerados y el trazo nervioso, muestra una tendencia hacia una refinada elegancia, resaltada por leves toques de transparente acuarela.